Hola a todos. Hoy nos encontramos en la ciudad de Spokane, ubicada en la parte oriental del estado de Washington, Estados Unidos. Todo comenzó el 22 de febrero de 1990, cuando sobre las 8:30 horas el Departamento de Homicidios de Spokane recibió una llamada que informaba de que había un cuerpo de una mujer negra y joven que estaba desnudo en un embarcadero del río Spokane. La joven había recibido varios disparos con un arma de pequeño calibre, y aunque buscaron de forma exhaustiva por toda la zona, no pudieron encontrar ni ropas ni efectos personales de la víctima. Tan solo una peluca que llevaba puesta, una toalla y una manta de color verde típica de los militares. En el lugar tampoco había casquillos ni balas. Además, todo estaba muy limpio, lo que indicaba que el asesino había matado a la víctima en un lugar diferente y después la había trasladado hasta allí. Finalmente la víctima pudo ser identificada. Era Yolanda Sapp, de 26 años de edad, y que tenía un largo historial de arrestos por prostitución y uso de drogas. Yolanda Sapp había sido vista por última vez en la calle 3200 de East Springfield, que es un área muy frecuentada por proxenetas y prostitutas. Aquel día llevaba unos vaqueros, camiseta, zapatos y ropa interior, todo de color negro, además de un abrigo de piel de conejo color beige. Pero nada de eso se pudo encontrar. También pudieron verificar todas las personas que habían estado con ella antes de que fuera asesinada, de que llevaba 9 pulseras, un collar de plata y 2 anillos, el de casada. En la autopsia se tomaron muestras orales, anales y vaginales. Un mes después, el domingo 25 de marzo de 1990, a las 6 de la madrugada, el Departamento de Policía de Spokane recibió otra llamada que alertaba de otro cuerpo en la calle 3200 de East Sur Riverton. Era una mujer blanca que había sido asesinada a tiros. Se trataba de Love Nikki, de 34 años de edad, que también tenía historial de la policía por abusos de drogas y prostitución. Fue vista por última vez en el área de East Springfield de Spokane. Encontraron durante la autopsia una bala del calibre 22, que estaba relativamente intacta. También observaron que su cuerpo tenía un fuerte olor a aceite de motor. En las pruebas de toxicología encontraron restos de cocaína. La policía sabía que los 2 asesinatos habían sido cometidos por la misma persona, pero no encontraron ninguna pista ni otros cuerpos durante las siguientes semanas, por lo que creyeron que quizá el asesino se había mudado a otra ciudad, o que su perfil era el de un asesino que entre víctimas dejaba pasar el tiempo. Sin embargo, poco después encontrarían a la siguiente víctima. Fue el martes 15 de mayo de 1990, sobre las 19:45 horas, cuando el departamento del sheriff de Spokane recibía un informe sobre un cuerpo que había sido encontrado en Trento, en un área de pinos cerca de la orilla del río Spokane. Era una mujer blanca y su cuerpo yacía desnudo, aunque conservaba los anillos en sus dedos. Tenía contusiones y laceraciones en la cabeza, por lo que los investigadores concluyeron que había sido golpeada con algún objeto contundente. Además tenía heridas de bala y en la escena del crimen había prendas de vestir femeninas, un par de zapatos, una colilla de cigarrillo, muestras de vegetación y una bolsa de plástico manchada de sangre.
La víctima era Kathleen Brisbois, de 38 años. Durante la autopsia se recuperaron las balas de su cuerpo, además de pelos y fibras. También se encontraron en las pruebas de toxicología restos de cocaína y morfina, por lo que Kathleen había consumido estas dos sustancias antes de su muerte. En el momento de su muerte, los investigadores confirmaron que estaba ejerciendo la prostitución. Las tres víctimas coincidían en demasiadas cosas. Habían sido asesinadas con arma de pequeño calibre y se dedicaban a la prostitución, por lo que los investigadores ya sabían que se enfrentaban a un asesino en serie. No tenían datos suficientes para identificar a nadie, al asesino aún menos, y estaban convencidos de que mataría a muchas más prostitutas antes de ser detenido. Pasaron unos 2 años sin ningún otro asesinato se pudiera atribuir al mismo caso, al que ya era llamado el asesino de Spokane. Los investigadores volvieron a pensar que se había trasladado a otra ciudad, o que el asesino era más cuidadoso a la hora de esconder los cadáveres. Sin embargo, el miércoles 13 de mayo de 1992 se encontraría el cuerpo desnudo de una mujer en Gulch Road, cerca del monte de Spokane, Park Drive. La víctima tenía algunas prendas de vestir atadas a los brazos y cabeza, que también estaban cubiertas con una bolsa de plástico. Se encontraron el resto de prendas de vestir, zapatos y otros artículos cerca del cuerpo. Los investigadores también encontraron una bala cerca del cuerpo, pero no los casquillos. En la víctima no había señales de lucha ni sangre alrededor del cuerpo, por lo que había sido trasladada desde otro lugar. La muerte de esta víctima también fue producida por varios disparos. En la autopsia recuperaron esas balas, pelos, fibras, esponjas dentro de algún orificio de su cuerpo. Fue identificada como Sherry Palmer, de 19 años. Hasta ese momento era la víctima más joven de todas las que habían encontrado y que relacionaban con el asesino en serie. Había sido vista por última vez en el motel Al, que era muy conocido por ser utilizado por las prostitutas y que se encontraba en el 1421 de Spokane. La noche del viernes 1 de mayo de 1992, también averiguaron que había dejado el motel sobre las 23 horas y que se había ido en un taxi porque se iba a encontrar con su novio, pero nunca llegaría. Tenía un historial de prostitución en la policía, pero no del uso de drogas. Pasarían 3 años hasta que el asesino en serie de Spokane volviera a actuar. Los investigadores seguían intentando encontrar pistas. Hablando con otros departamentos y comparando otros casos para investigar, vincularlos, y algunos de ellos les llevaba al asesino, pero no encontraban nada. Cuando encontraron a la siguiente víctima, el asesino de Spokane, en el condado de Kitsap, al noroeste de Seattle, pudieron comprobar que estaban actuando en ciudades diferentes. Incluso llegaron a pensar que el asesino de Green River estuviera vinculado, pero no fue el caso. El viernes 25 de agosto de 1995 encontraron el cuerpo desnudo de Patricia Barnes, una mujer de 60 años, blanca, en las inmediaciones de la calle 15.900 de Peacock Hill Road,
condado de Kitsap, Seattle. Ron Trogdon, sheriff del condado, acudió a la escena del crimen y pudo comprobar que el cuerpo estaba cubierto con restos de vegetación que correspondían a otro lugar, restos de pelo y unos rulos. La víctima había sido vista por última vez el 22 de agosto de 1995, con unos rulos en el cabello. Era una mujer que solía verse mucho por la calle, pero no estaba vinculada ni a las drogas ni a la prostitución. Eso sí, bebía mucho alcohol, la sustancia que se encontraría después en la autopsia confirmando lo que decían las personas que la conocían. De su cuerpo pudieron recuperar las balas que eran del calibre 22, al igual que el resto de las víctimas. Por la forma en la que encontraron su cuerpo, que también estaba desnudo, que hubiera sido trasladado desde otro lugar y los restos alrededor de su cadáver, los investigadores pudieron confirmar que se trataba del mismo asesino. Entre los ciudadanos de Spokane había temor. Estaban horrorizados por tantos crímenes. 10 meses después de que fuera encontrada Patricia, un viernes 14 de junio de 1996, el cuerpo de Shannon fue encontrado cerca de la montaña de Spokane. Shannon no fue encontrada desnuda, como había pasado con las otras víctimas. Ella conservaba el vestido gris corto. Tenía cubierto el rostro con una toalla y cerca del cadáver encontraron un par de medias, calcetines blancos y una bota alta de color negro. No había ningún objeto de la víctima, que sería identificada después por sus huellas dactilares. Tampoco había sangre ni señales de lucha, al igual que con el resto de cuerpos, indicando que había sido trasladada y asesinada a balazos. Shannon tenía antecedentes por uso de drogas y prostitución. Su cuerpo, muy deteriorado, se encontraba en estado de descomposición. Había sido vista por última vez el 27 de mayo de 1996, sobre las 13 horas, en las inmediaciones de la calle Helena Spring de Spokane. La vieron bebiendo alcohol con un grupo de hombres. Un año después, el martes 26 de agosto de 1997, encontraron dos cuerpos. El primero de ellos era L. Hernández, de 20 años, y una conocida prostituta. Los restos de Hernández fueron encontrados en un descampado detrás de el 1817 este de Springfield, de Spokane. Iba vestida con una camisa y el sujetador, pero no encontraron el resto de prendas, ni bolsos, ni ningún objeto. Sin embargo, había un resto de sangre visible que conducía a la parte noroeste de un establecimiento en el descampado donde había encontrado su cuerpo, por lo que había sido arrastrada. También había muerto por arma de fuego. En otro lugar se encontraba el cadáver de una mujer asiática, cerca de la carretera 1800 de Forker. La víctima sería identificada por sus huellas dactilares como Jennifer José, de 16 años. En el lugar encontraron toalla azul, una blusa, un pantalón negro, 2 zapatos, ropa interior y parte de una antena de radio, además de un preservativo usado. Jennifer fue asesinada en otro lugar, y las causas de su muerte también eran múltiples heridas de bala. En la autopsia descubrieron que las uñas de las manos y los pies de Jennifer estaban pintadas con un esmalte brillante, del que también encontraron restos en otras partes del cuerpo. Tenía un solo pendiente en su oreja derecha, por lo que seguramente el otro se lo había caído en el lugar del crimen. Jennifer era prostituta y había sido vista por última vez por otra compañera a las 22 horas.
varios días antes, el 16 de agosto. Se había marchado para un servicio con un hombre blanco de unos 30 o 40 años de edad en un coche blanco Corvette. El primer contacto con Robert Lee Yates Jr., de 45 años, se produjo cuando fue multado el miércoles 24 de septiembre de 1997 en las cercanías de Spring y Ralph. Conducía un Corvette 1997 blanco, con matrícula KIH 442 de Washington. Eran las 12:45 de la mañana. Después de ser multado, le permitieron continuar. No vincularon al Corvette de Yates con el asesinato de Jennifer, porque el informe se había escrito por error que iba conduciendo un Camaro. Esa conexión se pudo observar más tarde, después de que se encontraran que en realidad conducía un Corvette. Pero hasta entonces los cadáveres seguían apareciendo. El miércoles 5 de noviembre de 1997, una persona tropezó con un cadáver en descomposición en las proximidades de South Valley Road en el 12600. El asesino había intentado ocultar el cuerpo, pero lo había enterrado en una tumba poco profunda, que se encontraba cerca de un arroyo. El cadáver conservaba solo una blusa y pudo ser identificado como Darla Sue Scott, de 29 años. Tenía un amplio historial de arrestos por drogas y prostitución. Había muerto por un disparo con un arma del calibre 22. Alrededor de su cadáver había una bolsa de plástico con publicidad de una tienda de comestibles. El domingo 7 de diciembre de 1997 encontraron en la parte occidental del estado otro cuerpo, en el 5000 de South Adams Street, sobre las 1:30 del mediodía. El cadáver era una mujer y estaba desnuda. Se recuperó un casquillo del calibre 22 cerca. Era Melinda Mercer, de 34 años de edad. Ella siempre llevaba una bolsa grande verde, así como varias joyas de bisutería. Al no encontrar ninguno de sus objetos, al igual que pasaba con el resto de cadáveres, la policía tenía la teoría de que el asesino mantenía pertenencias de las víctimas como trofeos o recuerdos de sus asesinatos. Melinda había sido vista por última vez la noche del 6 de diciembre en el estacionamiento de una tienda en el 1800 de la calle noreste de Seattle, en compañía de un hombre que conducía una camioneta nueva de color burdeos. Tenía un amplio historial de arrestos por drogas y prostitución, además de que las pruebas de toxicología confirmaron que había consumido cocaína y otras sustancias antes de su muerte. Murió, al igual que las demás, por las heridas causadas por arma de fuego. El miércoles 17 de diciembre de 1997, en la misma área de Spokane, se encontraría otro cuerpo, en el mismo lugar donde anteriormente encontraron a Darla Scott, en noviembre. En este caso, la mujer estaba vestida completamente, pero tenía bolsas de plástico en la cabeza y había sido arrojada por la borda a un terraplén que la hizo rodar por una colina hasta caer cerca de la carretera. En la escena del crimen, los investigadores pudieron recuperar restos de pelos y fibras. Se trataba de Shawn Johnson y había sido vista por última vez saliendo de una casa en el noroeste de Spokane 2 meses antes, en la tarde del 17 de octubre, para trabajar como prostituta en la zona de Springer. La noche que desapareció había quedado en llamar a su compañera de habitación, pero nunca lo hizo ni se supo nada más de ella.
Su vehículo fue encontrado en el estacionamiento de un supermercado de Springer el 19 de octubre, porque un empleado de la tienda había dicho que estaba allí abandonado, pero no fue tomado como prueba por las autoridades hasta el 23 de diciembre, después de encontrar el cuerpo. En ese momento fue procesado para recuperar pelos, fibras y otros elementos. El asesino en serie era muy listo y no conseguían atraparlo, ni siquiera acercarse a él. El viernes 26 de diciembre de 1997 se encontraron otros 2 cuerpos en el 4800 de East 14 Avenue de Spokane. Estaban totalmente vestidas y solo les faltaban los zapatos. Los cuerpos habían sido descubiertos con mucha variedad de vegetación, que no era de la zona, y pudieron recuperar también otros elementos como rocas, piedras de hormigón, madera, viruta blanca de pintura, unas plumas teñidas de rojo, cáscaras de cacahuete, huesos de cereza y una etiqueta de identificación de plantas de plástico utilizadas en un vivero de Sweet William. Eran Lauren Watson, de 31 años, y Sean A. McClanahan, de 39. Cada una de ellas tenía 3 bolsas de plástico en la cabeza, y en las autopsias se pudo confirmar que también habían muerto a tiros. El lugar donde se encontraron sus cuerpos no era del crimen. Laurel llevaba un abrigo negro cuando fue vista por última vez y Sean uno de nylon azul. Los 2 abrigos no se encontraron con los cuerpos, por lo que la policía pensó que esos fueron los trofeos que se quedó el asesino y estas 2 víctimas. El domingo 28 de febrero de 1998 se encontró el cuerpo de una mujer blanca en una zanja de Graham Road, una zona rural de Spokane. Era Sonny Oster, de 41 años de edad. Estaba completamente vestida y era una conocida prostituta y consumidora de drogas. Había muerto por heridas de bala y tenía 3 bolsas de plástico en su cabeza. Había sido vista por última vez el 1 de noviembre de 1997, ejerciendo la prostitución en el este de Springer. Llevaba un bolso de color beige, que no fue encontrado. El miércoles 1 de abril de 1998 se encontró el cuerpo de Linda Maybin, de 34 años de edad. Su cadáver estaba muy cerca de donde se encontraron a otras 2 víctimas, Lauren y Shaw. Su cuerpo había sido cubierto con mucha vegetación y no era de la zona, y esto confirmaba que quizás esas materias vegetales procedían del hogar del asesino. Estaba completamente vestida y tenía restos de bolsas de plástico en la cabeza. Su cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición y además los animales también le habían destrozado y había estado allí algún tiempo. El grado de descomposición y el daño producido por los animales confirmaron la fecha en la que había sido vista con vida por última vez, el 21 de noviembre de 1997. Linda era fumadora de crack y un conocido le dijo a la policía que solía llevar la pipa para fumar la droga metida dentro de las bragas, en la región pélvica. Pero en esa parte de su cuerpo lo único que encontraron fue una toalla de papel doblada. Su bolso tampoco apareció, como en otras víctimas. El martes 7 de julio de 1998 fue encontrado el cuerpo de una mujer blanca también en Spokane. Era Micheline Derning, de 47 años, que tenía un largo historial de prostitución y que había sido vista por última vez el 4 de julio de 1998. Su cuerpo había sido cubierto con hierbas y algunos elementos determinaron que el cuerpo había estado
en algún lugar donde había escombros. Estaba desnuda y su dentadura inferior, que estaba grabada con su nombre, había desaparecido. Las causas de su muerte fueron las heridas de bala y en el examen toxicológico encontraron restos de metanfetamina. El martes 13 de octubre de 1998 encontraron a Connie Ellis, de 35 años, que también era conocida como Connie LaFontaine. Su cuerpo estaba muy descompuesto y tenía 3 bolsas de plástico en la cabeza. Había muerto por una herida de bala en la cabeza. En el lugar del crimen encontraron una bala de 9 milímetros, pero pertenecía a ella y no al de su asesino, ya que solía llevar una pequeña pistola que era capaz de disparar ese tipo de balas. Muchas de las balas recuperadas en algunos cadáveres correspondían a la misma arma. El ADN demostró que se trataba de un sospechoso y otros restos encontrados de animales y vegetación dieron a los investigadores muchas pruebas para el momento en el que consiguieran coger al asesino. El martes 10 de noviembre de 1998, sobre las 1:25 de la madrugada, algunos oficiales de Spokane vieron a un hombre que conducía un Honda Civic del año 1985 de color plata y con matrícula de Washington 918 AJH. Identificaron el coche y vieron que pertenecía a una conocida prostituta llamada Jennifer Robinson. Uno de los policías reconoció al conductor como Robert Lee Yates Jr. y era la segunda vez que se cruzaban con él, estando investigando al asesino en serie. Lo pararon y Robert dijo que el padre de Jennifer le había dicho que fuera a por ella para llevarla a casa. Seguramente aquel suceso le salvó la vida a Jennifer. Las investigaciones seguían y los detectives se dieron cuenta de que había un informe del 1 de agosto de 1998 en el que Christine Smith, de 30 años de edad, había sido víctima de un asalto y robo mientras trabajaba como prostituta al este de Springer. Le dijo a la policía que había sido recogida por una camioneta que tenía los asientos de vinilo marrón oscuro, con una madera enmarcada con goma espuma en la parte posterior. Describía en el informe que el conductor era un hombre blanco de unos 50 años de edad, dando datos de estatura, peso, color del pelo, que su rostro estaba un poco picado por la viruela. Negoció con ese hombre el precio del servicio y se fueron a un aparcamiento detrás de una clínica. Ese hombre le había dicho que era un piloto de helicópteros de la Fuerza Armada Nacional y que ella le preguntó si era el asesino psicópata. Él le respondió que no lo era, que tenía 5 hijos y que nunca haría algo así. Cuando llegaron al estacionamiento, el hombre le pagó $40 por practicarle sexo oral. Se fueron a la parte posterior de la camioneta y allí él se bajó los pantalones. Y durante 5 o 7 minutos le estuvo haciendo sexo oral. Ella decía en la declaración que durante todo ese tiempo el pene de aquel hombre no se puso erecto y que momentos después el hombre la golpeó en la cabeza con algún objeto, pero no estaba segura de qué podía ser. Le dijo que le devolviera su dinero y ella comenzó a pelear con él mientras intentaba abrir la puerta. Se cayó de espaldas y le sangraba la cabeza, pero consiguió ir hacia la parte delantera de la camioneta, consiguiendo abrir la puerta delantera. Salió corriendo para salvar su vida hasta las inmediaciones de Silent Loop Rehabilitation Center, y allí la ayudó un guardia de seguridad, que la llevó al hospital donde le pusieron varios puntos de sutura. Cuando salió del hospital, fue a poner la denuncia.
Cada día que pasaba, los investigadores estaban más y más convencidos de que era Yates el asesino. La declaración de Smith en la que describía a su agresor coincidía exactamente con él en todo, desde la cara picada por la viruela hasta los coches y su propia descripción de que era un piloto de helicópteros. El martes 14 de septiembre de 1999, uno de los detectives del grupo de trabajo sobre el asesino en serie de Spokane fue a casa de Yates, aunque él no estaba en casa. Le dejaron un mensaje para que se pusiera en contacto con la policía lo antes posible. Ese mismo día se puso en contacto y se reunieron con él. Se dieron cuenta de que se puso muy nervioso y sudaba mucho. Lo llevaron a una sala de interrogatorios. Le dijeron que su nombre aparecía relacionado con el asesino en serie, pero que todavía no era sospechoso, que no tenía que responder a lo que no quisiera y que se podía ir en cualquier momento. Yates lo entendió y consintió en ser interrogado. Le volvieron a preguntar por la noche en la que conducía el coche de Jennifer y volvió a decir lo mismo, que su padre le había encargado que intentara encontrarla y llevarla a casa. La policía le dijo que no creía esa versión. Le preguntaron el nombre de la chica y él no estaba seguro, pero respondió que era Jennifer. Después le preguntaron por el nombre de su padre y él dijo que no se acordaba, que había trabajado con él mucho tiempo, pero nada más. Los agentes le avisaron que no le importaba que hubieran contratado servicios de prostitución, ni drogas, u otros delitos menores, que esas cosas no eran importantes para su investigación, pero que el no recordarlo lo hacía parecer culpable. Después le preguntaron por la infracción de 1997, cuando iba conduciendo un Corvette, y él dijo que había hecho un cambio brusco de carril para evitar el choque con un autobús. Dijo que había estado en un casino y que se dirigía al trabajo. Admitió que era propietario de ese coche, pero que se lo había vendido a un amigo. Después le preguntaron por el otro vehículo y dijo que sí, que era el propietario, que tenía acceso a los vehículos de su trabajo, pero que no se los llevaba a casa y que los utilizaba en algunas ocasiones. También le preguntaron por cualquier contacto que hubiera tenido con las prostitutas y dijo que en una ocasión, en otoño de 1998, recogió a un autostopista porque hacía mucho frío y que cuando ella subió al coche y le propuso prestarle sus servicios, que le había contestado que era un padre de familia ejemplar y que no había mantenido relaciones, que la dejó al cabo de unos kilómetros después. Yates también dijo que no había estado involucrado con ninguna prostituta en Spokane, aunque admitió que sí había contratado a otras en Alemania, mientras estaba en el ejército. Entonces le pidieron que si podía dar una muestra de sangre de forma voluntaria, y así lo podrían eliminar como sospechoso, pero dijo que tenía que discutirlo con su esposa y que llamaría con la decisión tomada. Se fue y llamó después para decir que no proporcionaba la muestra de sangre. Pero detengámonos un momento. ¿Quién era Robert Lee Yates? Vamos a ver quién era. Robert Lee Yates nació el 27 de mayo de 1952 en Spokane, Washington, Estados Unidos. Creció en una familia de clase media en Oak Harbor, Washington, donde también se graduó en el año 1970. En el año 1975 lo contrataron para trabajar como guardia en Walla Walla, que es una penitenciaría del estado de Washington. Allí estuvo 6 meses hasta que se alistó al ejército.
donde obtuvo titulación para pilotar aviones de transporte civil y helicópteros. En los años 90 estuvo en varias misiones de paz en Somalia y también estuvo en Alemania y otros países, obteniendo varios premios y medallas militares por logros en el ejército, además de elogios y otras medallas de las Fuerzas Armadas. Era un hombre con prestigio, un militar que difícilmente iba a ser relacionado con ningún asesinato, y mucho menos como un asesino en serie. Yates ha sido uno de los asesinos en serie más escurridizos. Finalmente la policía volvió a su casa para detenerlo, el martes 18 de abril del 2000. Allí encontraron las pruebas de vegetación de los cadáveres y en las muestras de sangre y ADN también pudieron demostrar que era el hombre que habían estado buscando tanto tiempo. Fue juzgado y condenado a 408 años de prisión, evitando la pena de muerte por confesar sus crímenes. También dijo antes de su condena que sentía remordimientos por los crímenes que había cometido, y en medio de silbidos y abucheos de la sala dijo: «He quitado el amor, compasión y ternura de sus seres queridos, y en su lugar dejo dolor y amargura, en mi lucha por superar mis sentimientos de culpa y vergüenza. Me he refugiado en Dios. Espero que Dios calme vuestro dolor y tengáis paz». El 3 de octubre del 2002 fue condenado a muerte por inyección letal. El jurado dijo que había intentado encontrar un motivo para no condenarlo, o una razón que justificara la clemencia para el asesino en serie. No encontramos ninguna. Yates no mostró ningún tipo de reacción ante la decisión de la pena de muerte. Su padre y hermana se encontraban en el tribunal y se abrazaron llorando. Su esposa e hijos no fueron al tribunal. Su abogado Robert Junco apeló la sentencia, proceso que retrasa varios años la pena de muerte. El 5 de septiembre de 2008, un juez firmó su sentencia de muerte y le puso fecha el 19 de septiembre de 2008, pero esa ejecución fue suspendida el 11 de septiembre del 2008 por la Corte Suprema de Washington y firmada por el presidente del Tribunal Supremo, Gary Alexander, que emitió la suspensión de la ejecución para darle tiempo a la defensa a interponer recursos adicionales. Entre los años 1996 y 1998, asesinó a unas 13 mujeres prostitutas de la misma zona. Después confesaría otros 2 asesinatos cometidos muchos años antes. En la actualidad, Yates se encuentra en espera de ser ejecutado en la penitenciaría del estado de Washington.